Propuesta de mejoramiento de las herramientas de evaluación utilizadas durante el desarrollo de una asignatura clínica de pregrado en odontología en el área de endodoncia correspondiente a séptimo semestre. Microproyecto dentro de la asignatura Evaluación para el Aprendizaje, elaborado por Julián Esteban Maecha Prieto y Diego Andrés Ramírez Forero. Dentro de la rotación en endodoncia correspondiente a la asignatura clínica de adultos 4, ubicada contextualmente en séptimo semestre del programa de pregrado de la Universidad Javeriana, esta tiene como objetivo el entrenamiento práctico basado en la evidencia y la aplicación de los conocimientos, habilidades y destrezas para llevar a cabo un abordaje integral al paciente con necesidades de tratamiento odontológico de tipo endodóntico. En este sentido, las herramientas de evaluación que se llevan a cabo y que se utilizan dentro de esta rotación en este momento corresponde a la evaluación oral que se lleva a cabo durante la sustentación de la historia clínica por el estudiante hacia el docente. También encontramos el examen clínico estructurado objetivo llevado a cabo durante la evaluación de la historia clínica y de cada uno de los procedimientos y de pasos del tratamiento de endodoncia. También se encuentra dentro de las herramientas el portafolio, que en este caso es llevado a cabo exclusivamente por el docente sin conocimiento del estudiante, y la herramienta de habilidades procedimentales directamente observadas. Todo lo anterior se encuentra ubicado dentro de la pirámide de Miller, de tal manera que se pueda evaluar los componentes desde el saber, pasando por el mostrar cómo y terminando en el hacer. En cuanto al diagnóstico evaluativo inicial, parte de la recolección de la información que se realizó mediante la consulta de informes y documentos de aseguramiento de la calidad del programa de pregrado en odontología de la Universidad Javeriana, dentro de cuyo plan de estudio se encuentra la clínica de adultos 4, correspondiente al séptimo semestre de la carrera. Estos documentos se basan en el fundamento metodológico transversal de todas las asignaturas clínicas. Sin embargo, aborda especificaciones para la asignatura clínica analizada. Los documentos que hacen parte del análisis son el árbol de competencias por cada una de las áreas odontológicas tratadas y evaluadas en el desarrollo de la asignatura clínica, que detalla los objetivos de aprendizaje de la rotación de endodoncia y el estándar de evaluación bajo los criterios cualitativos y cuantitativos de evaluación. Segundo, el documento curricular del proceso de reflexión y evaluación de la carrera de odontología, que hace explícito el papel de la rotación dentro del proceso formativo profesional, las estrategias que se llevan a cabo dentro del proceso de evaluación y la forma como se articula cada una de las competencias a desarrollar junto a los porcentajes de evaluación en el contexto de la asignatura. Y por último, el contenido programático de la asignatura, que resume los dos anteriores documentos de tal manera que plasma el plan de trabajo a llevar a cabo. El componente cualitativo se basó en la aplicación y análisis de entrevistas semiestructuradas realizadas a egresados de la carrera con el fin de evaluar su percepción de las herramientas de evaluación desde su experiencia como estudiantes de esta asignatura y de la rotación específicamente. Dentro del análisis cualitativo realizado en el componente diagnóstico de este microproyecto, se pudieron identificar percepciones de los egresados de la carrera respecto al proceso de evaluación de la asignatura. Estas percepciones incluyen el componente diagnóstico, que el componente diagnóstico está atado a los conocimientos previos, es decir, al componente cognitivo que el estudiante ha recogido en el transcurso de su carrera en esta área específicamente. Por lo tanto, el estudiante llega al diagnóstico por descarte, más no por análisis, ya que éste no cuenta con la debida preparación.
Asimismo, no hay consenso entre los docentes a la hora de elaborar y sustentar el anexo de la historia clínica correspondiente al área de endodoncia, lo que hace que al estudiante, al cambiar de tutor, esta diferencia debida a la falta de consenso docente en lo aprendido es identificada como falta de preparación. Asimismo, hay una falta o ausencia de uniformidad docente, donde algunos docentes consideran que la cantidad de procedimientos realizados está por encima de la calidad de los mismos. Asimismo, otro grupo de docentes considera que la calidad es independiente al número de procedimientos que el estudiante realice, lo que hace que haya diferencias en el proceso evaluativo. Asimismo, se encuentra una falta de coherencia y concordancia en el ejercicio del criterio docente, donde al inicio del semestre éste indica una serie de competencias y que al final estas competencias no corresponden a lo indicado inicialmente, lo que sugiere falta de estructuración de lo que el docente debe evaluar basándose únicamente en el componente subjetivo de lo que éste cree. También la evaluación del desenvolvimiento clínico del estudiante solo se evalúa a nivel procedimental y no valora otras áreas que convergen en esta, como son el desarrollo de los diferentes componentes de la historia clínica y las relaciones de la atención integral al paciente, como es la relación odontólogo o estudiante de odontología paciente. También incluye la ausencia de retroalimentación expresa al estudiante en el desarrollo y en el proceso de evolución de competencias cualitativas realizadas durante el semestre. No hay un abordaje formativo donde el estudiante tenga conocimiento de sus calificaciones y de la valoración de su rendimiento académico, la cual solo se manifiesta hasta el momento en que estas son publicadas en las plataformas definitivas. Para finalizar, no existe una herramienta estandarizada de evaluación para que cada uno de los procedimientos en el área de endodoncia, desde el inicio de la fase diagnóstica en el abordaje del paciente hasta la ejecución del plan de tratamiento, sean vistas más allá del árbol de competencias abordado en el proceso de evaluación cualitativa. En cuanto a los criterios de calidad que nosotros encontramos en las herramientas de evaluación, encontramos que inicialmente en la evaluación oral, la cual se evalúa durante la sustentación de historia clínica, la validez se ve afectada debido al grado de estructuración, debido a que no existe en esta herramienta. La planificación, el diseño y las condiciones de la prueba son ausentes y que la subjetividad de los examinadores restan validez a esta prueba. La fiabilidad, el número de preguntas es adecuado para evaluar el grado de conocimiento. Sin embargo, son relativamente cortas y son hechas de forma muy concreta y de tipo abierto. La aceptabilidad se ve afectada por el estrés, la ansiedad y otros factores que inhiben el rendimiento presentes tanto en el docente que ejerce presión sobre el evaluando y el estudiante que demuestra poca preparación para la evaluación. La baja aceptación por parte de los estudiantes al haber diferencias con el docente en relación con los contenidos evaluados, generación de preguntas durante el proceso evaluativo u objeciones por parte del estudiante. El costo y la rentabilidad, estos exámenes tienden a ser más costosos que pruebas de escogencia múltiple, teniendo en cuenta que para realizar un adecuado examen oral se debe contar con más de un docente. Sin embargo, para el tipo de riesgo que presenta la evaluación oral en el ámbito clínico odontológico, el cual es de bajo riesgo, no se requiere más de un docente evaluador. La factibilidad se da en un ámbito clínico que no requiere mayor esfuerzo, debido a que no es necesaria una amplia logística más allá de la presencia del docente evaluador, el estudiante, el paciente y la historia clínica elaborada. El efecto educativo se ve hacia el refuerzo de la confianza y seguridad en el estudiante
además de la motivación de éste a prepararse para la evaluación. En el examen clínico estructurado objetivo, el cual también se realiza en la evaluación de la historia clínica y en el paso a paso de cada tratamiento, se encuentra que la validez se ve afectada al no haber una precaución de los estudiantes que presentan altos niveles de estrés. No hay determinación en las áreas de contenido con anticipación por parte del docente y hay definición de las preguntas dentro del área de contenido de endodoncia. La fiabilidad, en cuanto más examinadores, son mayores los valores. En este caso, solo hay un evaluador. La aceptabilidad, el formato para la prueba de habilidades funcionales, la cual es la rúbrica, no es conocida por el estudiante a pesar de existir dentro del proceso evaluativo. El costo y la rentabilidad, en cuanto al proceso de atención clínica que deriva del momento de la evaluación, genera costo, el cual está cubierto por la retribución monetaria del procedimiento endodóntico y el docente está a cargo de varios estudiantes durante una misma sesión. La factibilidad, hay revisión por el docente evaluador antes y después de la sesión clínica respecto al rendimiento del estudiante durante la prueba y cada uno de los pasos del procedimiento. El efecto educativo va a ayudar a que haya un alcance de la experiencia del docente adecuada en términos técnicos y procedimentales. El campo de la experticia, donde el docente es especialista en endodoncia, y el nivel de fatiga del docente evaluador, el cual está a cargo aproximadamente de 6 estudiantes por sesión clínica, los cuales se encuentran realizando procedimientos de la especialidad en casos clínicos totalmente diferentes. En cuanto al portafolio docente, se encuentra que en la validez, la bitácora portafolio llevado por el docente reúne de manera individualizada los resultados del rendimiento de cada uno de los estudiantes del área de endodoncia con la recopilación de la evidencia de dicho rendimiento. La fiabilidad se basa en las competencias valoradas a partir del rendimiento práctico del estudiante, el cual es determinado subjetivamente por el docente. La aceptabilidad se ve por la inversión del tiempo, lo cual genera ansiedad en el estudiante. La aceptación disminuye en tanto que los estudiantes dedican tiempo elaborándolo. El costo y la rentabilidad. El costo va sujeto al tiempo dedicado por el examinador y por el estudiante en su elaboración. La factibilidad. En los contenidos van atados la complejidad de los casos y la profundización de los mismos, como lo son el diagnóstico y los planes de tratamiento. Esto consume tiempo y proporciona información acumulativa sobre el desempeño y progreso del estudiante, lo cual puede dificultar para el estudiante que sea autocrítico y honesto. El efecto educativo va a permitir que la evaluación de competencias no medibles en otros aspectos contengan a la teoría en la práctica. Igualmente consume tiempo y proporciona información acumulativa sobre el desempeño y progreso del estudiante. Y no existe un proceso de retroalimentación al respecto. Y por último, en las habilidades procedimentales directamente observadas, la validez se ve afectada por la evaluación formativa cualitativa, donde el docente va retroalimentando al estudiante ocasionalmente a medida que transcurre la ejecución del tratamiento de endodoncia. Las herramientas, independientemente de que sean específicas y que contemplen la evaluación de habilidades prácticas, el docente va a evaluar al estudiante mientras lleva a cabo su práctica clínica, consignándolo en el proceso en un formato que contempla cada uno de los pasos del procedimiento de manera descriptiva, asignándole una categoría de clasificación desde escala muy baja hasta muy alto. La fiabilidad se encuentra en las diferencias entre evaluadores que influyen en la validez de los resultados, ya que no se cuenta con una estandarización de la evaluación. La aceptabilidad por los estudiantes que aprecian el feedback mientras se realiza el procedimiento, a pesar de que su complejidad lo que genera estrés, haciéndoles necesaria la retroalimentación durante el proceso para evitar fallas. El costo y la rentabilidad.
El proceso de atención clínico deriva del momento de evaluación que genera el costo, el cual está cubierto por la retribución monetaria del procedimiento endodóntico. La factibilidad no es suficiente tiempo para realizar retroalimentación por el tamaño del grupo asignado por el tutor de manera inmediata para realizar la evaluación para abordar fortalezas y debilidades individualmente. Se lleva a cabo por un solo evaluador, lo que hace que el proceso sea factible. Y el efecto educativo, que los estudiantes perciben una influencia positiva y negativa, ya que la observación directa intimida y genera inseguridad. Al tiempo genera un proceso reflexivo para poder encaminar el ejercicio práctico y llevar a cabo el procedimiento de forma efectiva. Dentro de la propuesta de evaluación programática, a partir del análisis de las herramientas de evaluación ejecutadas dentro de la asignatura, se plantea una propuesta de evaluación programática que incluya el fortalecimiento de la metodología usada actualmente, de tal manera que se pueda aprovechar la experiencia previa con estas herramientas y así potenciar el efecto pedagógico de estas dentro del proceso de evaluación de los estudiantes en el marco de la asignatura, específicamente en el área de rotación específica para este microproyecto. La evaluación oral en la implementación de la herramienta evaluada a nivel oral se lleva a cabo cuando el estudiante realiza la sustentación de la historia clínica al docente. Esta puede ser complementaria al ejercicio de evaluación mini-SEX, donde el docente observa la interacción del estudiante con el paciente durante el proceso de atención clínica. Luego de ello, el docente emite su valoración y retroalimentación. Este tipo de encuentros se hace durante varios momentos y por varios docentes, lo que ayudaría a que el estudiante tenga varias fuentes de evaluación y retroalimentación, lo que ayudaría a tener evidencia de apoyo de diferentes orígenes para la toma de decisiones educativas sobre el estudiante en el futuro. Dentro de la herramienta de evaluación de examen clínico estructurado objetivo, en el proceso de evaluación de la historia clínica y de los diferentes pasos del procedimiento de endodoncia, este examen clínico se abordaría en conjunto con la estrategia de evaluación de recuerdo estimulado por gráficos RSE, la cual está diseñada para ofrecer una evaluación de los registros realizados por el estudiante con el fin de estimular a discutir acerca del porqué de sus actos y de sus decisiones durante el proceso de atención. De esta manera, se ofrece la oportunidad al estudiante de evaluar la aplicación del conocimiento, la toma de decisiones y las cuestiones éticas alrededor de su proceso de atención. La rúbrica de evaluación paso por paso del tratamiento de endodoncia ubicaría al estudiante en este proceso, de tal manera que articule ambas herramientas de evaluación. El portafolio en el cual el docente realiza los respectivos registros de evaluación y retroalimentación al estudiante respalda en las demás herramientas evaluativas, como lo es, por ejemplo, el mini-SEX, que da soporte y validez al portafolio, de tal manera que las observaciones, juicios y valoraciones del equipo docente estén consignadas de manera completa y detallada, donde el estudiante tenga la posibilidad de consultarlo para conocer su rendimiento, monitorear el progreso y recibir la retroalimentación oportuna, que no necesariamente debe ser de manera formal y en ocasiones limitadas. La herramienta de evaluación de habilidades procedimentales directamente observadas se articularía con la metodología Minisex, de tal manera que se evalúa y retroalimenta acerca de las habilidades procedimentales que son llevadas a cabo durante el procedimiento de endodoncia realizado por el estudiante, donde los estudiantes están siendo observados durante su práctica clínica con pacientes reales, solo que en este caso, para la aplicación de la herramienta DOPS, se requiere de una realización repetitiva de procedimientos. Este proceso evaluativo se lleva a cabo en momentos breves, donde después de la observación el docente emite su apreciación y la respectiva retroalimentación al estudiante.
A través de esta evaluación, el docente utiliza un formato para emitir su opinión y asimismo determina si el estudiante es competente o no a través de la realización de procedimientos de manera repetitiva. De esta manera se aprecia el componente sumativo a través de la valoración cualitativa del rendimiento del estudiante en escala muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto y su respectiva calificación numérica, alineado con la emisión del concepto formativo en concordancia con el propósito de la retroalimentación, que contribuya a la toma de conciencia de los factores inhibidores de aprendizaje y de las oportunidades de mejora por parte del estudiante. Asimismo, genera en él un sentimiento de autonomía, ya que el estudiante desarrolla en este proceso la capacidad de elegir en qué momento presenta la prueba. Y por último, la herramienta de evaluación de múltiples fuentes o 360, la cual se lleva a través de conocer inicialmente la percepción del paciente atendido. En este sentido, se le realiza una entrevista semiestructurada que valora sus comentarios y percepciones de tipo formativo inherentes a la atención recibida, lo cual permitirá el diligenciamiento de un formulario estructurado que servirá de insumo para la respectiva evaluación por parte del equipo docente de la relación estudiante-paciente. Por otra parte, se espera conocer la percepción de un par del estudiante, que en este caso sería uno de sus compañeros de la práctica, el cual tendría funciones de ayudante o auxiliar, quien le asistirá en el procedimiento. Durante este momento, el par realiza la observación objetiva de tal manera que pueda plasmar su percepción en un informe de tipo descriptivo que dé cuenta de las fortalezas y de los puntos de mejora percibidos durante la atención al paciente y la realización del procedimiento. Esta herramienta se articula con el portafolio, convirtiéndolo no solo en una recopilación de información procedimental, sino que también se constituirá en un valioso insumo que dé información y retroalimentación del rendimiento del estudiante en términos formativos, más allá de lo procedimental y lo calificativo. Es importante tener en cuenta que para que la herramienta de evaluación cuente con adecuada confiabilidad, se debe tener la opinión de una amplia gama de personas involucradas en el proceso de atención al paciente y en todos los niveles que contribuyan al proceso evaluativo y de retroalimentación efectivo. ¿Qué podríamos concluir de este proceso donde se busca intervenir las herramientas de evaluación actuales dentro de esta asignatura? Dentro de este proceso de evaluación y de retroalimentación al estudiante de odontología en ambientes de práctica clínica, es muy importante establecer metódicamente el orden y la finalidad de cada herramienta de evaluación. De esta manera se pueda establecer un criterio uniforme, calibrado y secuencial en el docente evaluador y entre los miembros del equipo docente. De esta forma se desarrollaría coherencia, concordancia y uniformidad en el uso de las herramientas de evaluación relacionadas a la observación en la ejecución de procedimientos clínicos en el ámbito de práctica. Asimismo, se lleva a cabo un proceso adecuado de retroalimentación al estudiante dentro del componente formativo, de manera eficiente, oportuna y anticipada, de tal manera que le permita al evaluado ser consciente de los factores inhibidores de aprendizaje y de las oportunidades de mejora en su proceso formativo. Se contempla también realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de evaluación programática de tal manera que se pueda generar un proceso reflexivo en torno a los cambios sugeridos y así el proceso esté inmerso en un ambiente de continua retroalimentación que conllevará a realizar los respectivos ajustes de manera oportuna y eficaz. Finalmente, la valoración de ambos componentes, sumativo y formativo, de manera alterna, secuencial y metódica, contribuyen a un proceso de evaluación integral que ubica al estudiante como eje formativo central de su propio aprendizaje, responsable de su formación y de las decisiones que este proceso requieren de su parte. Asimismo, le genera la necesidad de atención y la percepción valorativa de quien acompaña y orienta su proceso de aprendizaje. Esta fue la propuesta de mejoramiento de las herramientas de evaluación utilizadas
para el desarrollo de una asignatura clínica de pregrado en odontología en el área de endodoncia correspondiente a séptimo semestre.